centro de convenciones. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál? El elefante blanco. Ya. O sea, ¿usted qué piensa que haya sido el problema de eso? O sea, el mal diseño o no estudiaron muy bien el proyecto, o sea, qué es lo que se pedía, porque estuve investigando y todo, pues está grande el lugar y todo, y aparte de que gastaron mucho dinero, no están usándolo como deberían. Y se supone que siempre, bueno, mi punto de vista es de que desde aquí nos forjan a que tienes que analizarlo, hacer tu estudio de factibilidad y todo. Sé que muchas veces no va a salir como tú piensas o sobre los estudios que haces, pero ¿por qué si se supone que hacen un análisis y todo, por qué les falla? O sea, ¿usted qué piensa que haya sido el error de esa construcción? Fíjate, el error que yo más bien pienso... No, ya le voy a subir el trabajo. Ya lo voy. Sí, yo más bien creo, sin tener los argumentos a la mano... Bueno, sí, usted como constructor, como persona. En cuestión de ese proyecto, primero. El asunto de ese proyecto en particular más bien fue un proyecto político. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el gobierno de ese entonces, en San Luis Potosí, quería hacer una obra de envergadura que hiciera que su estatus ante la sociedad fuera alto, ¿sí? Y entonces, por eso lanzaron ese proyecto sin hacer los estudios adecuados. Nada más que son cosas diferentes. Una cosa es lo que te pide el gobierno, o sea, lo que quiere que se haga el gobierno, y otra, la que los inversionistas tienen que hacer. Cuando un inversionista quiere realmente que sea rentable, ¿sí?, le puede poner todo el dinero del mundo cuando él sabe que es rentable. Y lo único que le va a dar esa rentabilidad son precisamente esos estudios. A lo mejor yo no dudo que de aquí a 5 o 10 años ese edificio vaya a funcionar como deba de funcionar, pero ya estás hablando que en 10 años la inversión que se hizo, pues ya no se recuperó, ¿verdad? En ese caso, o sea, pero son dos cosas bien diferentes, que deberíamos de tomar conciencia nosotros como ciudadanos en decir y poder justificar un proyecto de gobierno y decir, es que eso no es factible, pues realmente no tenemos los argumentos para poderlo catalogar. En aquel tiempo todo el mundo decía, sí, es que San Luis necesita un centro de convenciones grande, como los de las grandes ciudades. Ok, sí, pero ¿cuál es el soporte para que te dé que ese edificio es rentable? Lo que tú necesitas en cualquier construcción es que sea rentable, ¿sí?, para recuperar la inversión. Si no recuperas inversión, va a valer. Sí, porque estuve investigando y decía que para lo único que ha servido es para puros eventos sociales. O sea, para nada más que fiestas de 15 años, bodas y uno que otra exposición o evento así, pero muy pequeño. Pero todas las áreas que tiene el proyecto no las han explotado al máximo. Mucho tiene que ver también la accesibilidad, eso es parte de todo el show, ¿no? Porque, por ejemplo, el centro de convenciones de la universidad, ¿sí?, el Bicentenario, resulta que ese edificio es más rentable porque tú vas a pedir una fecha y ya están ocupadas las fechas. O sea, ya tienen calendario o calendarizado o programados eventos de aquí a un año, ¿sí? Entonces, obviamente la diferencia de ubicación entre uno y otro, pues a lo mejor da esa ventaja, ¿no? No sé, las instalaciones, la verdad, del Bicentenario, mis respetos. Es mucho más grande, o sea, sí, es muy, muy grande, tiene muchas áreas muy grandes, pero bueno, yo hablaba para analizar más que nada, qué fue lo que falló. Sí, o sea, tú lo que debes de hacer es eso, o sea, tener el soporte de la inversión. O sea, tú como inversionista, tú como futuro constructor, o sea, tienes que tener bien amarrado tu producto de inversión. Y sobre todo el tiempo de retorno de esa inversión, ¿sí? Si lo planeas a corto, mediano o largo plazo, ese es fundamental. Entonces fue como un problema de inversiones, ¿no? O sea, de que no estuvieron bien firmes sus ideales, o sea, de cómo iban a hacer, o sea, no se pusieron bien claros las inversiones, o sea, cómo explicarlo. Sí, ¿cómo se iba a recuperar la inversión? O sea, no analizaron muy bien eso.
Muchas de las obras que hacen los gobiernos, sí, muchas de las obras que hacen los gobiernos, en teoría deben de ser para beneficio de la comunidad. Y entonces muchos de esos proyectos de gobierno no tienen un tiempo de retorno de la inversión, cuando deberían de tenerlo, para poder seguir haciendo más obras de beneficio social. Yo creo que ahí fue donde se les perdió. Entonces yo creo que lo que faltaría, o bueno, es como más programas, ¿no? O sea, que haga gobierno, ¿no? Sí, pero para recuperar inversión. Es más de gobierno que de la persona que lo construyó. Efectivamente, efectivamente. Es más por el aspecto político que de construcción. Ajá. Que también, en teoría, tiene sus defectos de construcción. Entiéndase de esta manera, ese proyecto, que es muy grande, se hizo en menos de un año antes de que terminara el gobierno de aquel entonces, ¿sí? O sea, fue un proyecto que se hizo muy rápido, porque era un proyecto político, insisto, ¿sí? Ha habido otros proyectos políticos interesantes, pero que al cabo del tiempo han funcionado. Uno de ellos, por ejemplo, el Parque Tangamanga 2. El Parque Tangamanga 1 se hizo con una buena planeación, una buena organización, un buen control del capital de inversión, y vieron que les resultó y que era un éxito, porque era lo que necesitaba San Luis.